Les saludo en el amor de Cristo una vez más desde Londres. Les mandamos un cariñoso abrazo a todas las personas que nos siguen a través de los medios audiovisuales y los medios de comunicación. Quisiera compartir con ustedes la palabra del Señor en Marcos 10, desde el 46 hasta el 52. ¿Qué le parece si leemos la escritura allí en Marcos, en el capítulo 10? Dice la palabra del Señor: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate y anda. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amén. Incline su rostro para que hagamos una oración. Padre Santo, Dios soberano, Rey del cielo y de la tierra, te adoramos en esta hora y te damos gracias por tu palabra. Pedimos, Señor, que abras nuestros ojos, Padre, que toques a todos los que están enfermos, a los que están, Dios mío, tibios en las cosas espirituales, a los que están ciegos, Señor, ábrele los ojos. Que tu palabra, Señor, haga todo aquello para lo cual tú la has enviado. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, que es nuestro Maestro y nuestro consejero. Padre, encomendamos esta palabra a ti en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Hoy vamos a hablar de Bartimeo, el ciego que recuperó la visión. ¿Ya? Dice aquí la palabra del Señor que este hombre estaba a las afueras de Jericó. Jericó era una ciudad que había sido reedificada bajo una maldición. Yo no sé si usted recuerda cuando Josué salieron para conquistar la tierra de Canaán. Lo primero que tuvieron que conquistar era Jericó, y Jericó tenía unos muros grandes. ¿Sí se recuerda de eso? Y entonces el pueblo de Israel conquistó Jericó, pero Josué, en el capítulo 6, en el verso 26, él dice una maldición contra esa Jericó. Fue quedada en ruinas, quedó en ruinas, fue quemada, fue destruida por el pueblo de Israel. Y entonces Josué dictó o decretó una maldición de parte de Dios para Jericó. Y dice la palabra ahí en Josué 6:26, en aquel tiempo hizo Josué un juramento, ponga atención, diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Fue una maldición que él dijo. Y en Primera de Reyes 16:34 dice que Giel de Betel reedificó a Jericó a precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento. Y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Es decir, la palabra de maldición que dictaminó Josué sobre Jericó se cumplió. Este hombre que intentó reedificar
murieron sus 2 hijos, el primero y el último de sus hijos. Esto yo lo digo para que nosotros entendamos que Jericó era una tierra maldita, con un decreto de maldición. Bartimeo vivía en una tierra maldecida, en una tierra maldita. Había sido maldecida por Dios. Y en el fondo, este Bartimeo estaba desobedeciendo a Dios porque se supone que ellos eran conocedores de la ley de Jehová, ¿ya? Nosotros tenemos muchas cosas que avalan este conocimiento, esta palabra, y a la luz de ella vamos un poquito a explicar acerca de este ciego Bartimeo. ¿Cuál era la razón de su ceguera entonces? Vivía en una tierra maldecida, en una tierra que tal vez Dios nunca le mandó a vivir allí. Fue una tierra donde no había cobertura de Dios, porque era una tierra maldecida por Dios, ¿me entiendes? No había cobertura, no había la protección de Dios en ese lugar. Él no estaba bajo los cuidados del Señor por ir a un lugar donde Dios nunca le mandó ir. Es más, era una tierra maldecida por Dios. Entonces, nosotros debemos pensar en este momento que él estaba en un lugar donde no debía estar. Y muchos de nosotros o muchas personas están en lugares donde no deben estar cuando Dios les ha dicho otra cosa. Nosotros debemos mirar qué cobertura tenemos sobre nosotros, dónde está puesta nuestra confianza, dónde nosotros hemos puesto nuestro corazón, a quienes hemos entregado nuestra vida para que nos protejan, a quien hemos consagrado nuestra vida como protectores de nosotros. Es importante pensar eso, porque la gente hace muchas cosas raras. Él estaba bajo una cobertura de maldición donde gobernaban espíritus de maldad. ¿Por qué le digo esto? Porque Jericó significaba la ciudad de la luna. De la luna, ese es un concepto. Estaba consagrada a la diosa luna, esa ciudad. Y la diosa luna tenía que ver con espíritus cíclicos, espíritus que de tiempo en tiempo aparecen en la vida de las personas para que no conquisten, para que no logren sus objetivos. Jericó era la ciudad de la luna. Entonces estos espíritus cíclicos atormentan, afligen a las personas, a los lugares, a las ciudades, son como principados, como gobernadores de las ciudades, y entonces impiden que las personas conquisten, ¿ya? Conquisten en Dios, conquisten las promesas del Señor para su vida, llevándolo al plano espiritual. Y entonces por eso el pueblo de Israel, para poder seguir a la conquista de la tierra prometida de Canaán, tenían que destruir Jericó, que eran gobernadores, eran principados de maldad. Entonces ellos lo primero que hicieron fue destruir los muros de Jerusalén y quemar la ciudad, destruirla, destruir todo allí lo que había. Entonces ese es un espíritu inmundo que gobernaba allí en Jericó y que de alguna manera este Bartimeo estaba en un lugar con una cobertura que no era de Dios, que no era la protección del Señor, de nuestro Dios. Por eso el pueblo de Israel tuvo que romper eso, y cuando nosotros queremos conquistar las promesas de Dios, queremos conquistar lo que Dios tiene para nosotros, debemos romper con esos espíritus inmundos y esas coberturas que a lo mejor tenemos protegiéndonos, entre comillas, pero que son
maldiciones sobre nuestras vidas que en realidad no nos dejan avanzar. Bueno, ¿qué cobertura tienes? ¿Qué cobertura te protege? ¿A quién has encomendado tu protección? La protección de tus hijos, de tu hogar, de tu casa, de tu carro, de tus bienes materiales, de ti mismo. ¿A quién te encomiendas cada día? ¿A quién te has encomendado? ¿A quién has encomendado tu familia? Mucha gente se encomienda y tiene coberturas que son de maldición para sus vidas, por eso no avanzan. Escúchame bien, esto es breve, escúchame por un breve tiempo. Yo no voy a ser larga en este día para predicar, pero escúchame bien. Hay coberturas que son de maldición y que impiden que tú conquistes en el plano familiar, en el matrimonio, en la crianza de los hijos, en la economía, en muchas cosas. ¿Qué coberturas son de maldición, iglesia, según la palabra del Señor? Nosotros tenemos muchos ejemplos en la Biblia acerca de coberturas que son de maldición para las personas. Una vez yo tuve un sueño y en ese sueño yo veía una mujer toda vestida de café, entera de café, con un bebé en brazos, y que estaba haciendo un pacto con una virgen. Y entonces esa virgen era la Virgen del Carmen en Chile. Y avanzando el sueño, yo miraba y era yo ese bebé que tenía la mujer. Y la mujer estaba vestida entera de café. Me di cuenta que mi madre a mí me había pactado a una virgen llamada Virgen del Carmen. Y claro, mi madre vestía de café, y yo desde que tuve conocimiento vi a mi madre vestida de café. Pero yo no entendía eso hasta que tuve ese sueño no hace tantos años. Y entonces cuando tuve ese sueño, vi que ella a mí me pactó a esa virgen. Y entonces yo fui donde mis pastores y le dije, mi madre me pactó a esta virgen y yo quiero que oren por mí porque yo no quiero esa protección de esa virgen. Quiero única y exclusivamente la protección que la palabra del Señor indica para sus hijos. La protección de Dios, de Cristo el Señor, del Espíritu Santo, de sus ángeles, pero no de personas ni de nadie, ni de vírgenes, ni de nadie. Y ellos oraron por mí, y yo les cuento que desde ese día que ellos oraron por mí, cayeron de mis ojos como telas, cayeron de mis ojos como velos que yo tenía, y entonces empecé a leer la palabra y a tener visión espiritual, a tener revelación. Después oraba por las personas y podía ver los espíritus que había detrás de ellas, gobernándolas. Y muchas experiencias de sanidad y de liberación que el Señor me ha mandado a hacer. Él me ha revelado qué espíritus inmundos trabajan o gobiernan la vida de las personas. Puedo verles, así como tú me estás viendo a mí, así les puedo ver cuando oro por las personas. Es un don, el Señor me abrió los ojos del entendimiento espiritual, me abrió la vista espiritual hacia la palabra. Yo ahora leo la palabra y tengo revelación de ella. Antes leía la palabra, pero era como leer un libro y no retenía, ni asimilaba, ni relacionaba nada. Ahora fluye la palabra de Dios en mi vida. Y eso es lo que le pasa a mucha gente que leen la Biblia o la escuchan y no retienen. ¿Por qué? Porque están ciegos espiritualmente. Este Bartimeo estaba ciego de manera natural, ¿no? Pero en el mundo espiritual hay mucha gente ciega. Muchos cristianos, entre comillas, creyentes en Cristo, están ciegos. No tienen vida espiritual, no tienen revelación, no tienen
visiones, sueños y revelaciones de Dios. ¿Por qué? Porque están ciegos espiritualmente. Y hay que liberarlos, hay que orar por ellos, porque tienen coberturas de maldición encima de ellos, protegiéndolos entre comillas, porque han sido pactados a dioses ajenos al único Dios verdadero, a nuestro Señor Jesucristo. Una vez estaba orando por una mujer, y entonces la mujer estaba muy atada, se sentía enferma, se sentía atribulada, se sentía que muchas cosas malas estaban pasando en su vida una tras otra. Y entonces, cuando yo me acerqué a orar por esta mujer, tuve la visión de un hombre con un manto y un báculo en la puerta de su casa. Yo vi una puerta y esa puerta era la casa de ella. Yo nunca había ido a su casa, pero en la visión era la casa de ella y había ese hombre con un báculo parado en la puerta. Y entonces ese hombre se supone que era el guardián de la casa. Y yo le digo a la mujer, oye, ¿quién es un hombre con un báculo en la mano y con un manto puesto que está a la puerta de tu casa? Y me dice, ese es el ídolo al que yo he pactado mi vida, mis hijos y mi hogar. Él me protege, y me dio un nombre de un ídolo. Pero ese ídolo la tenía ella bajo una maldición de pobreza y de enfermedad. Su matrimonio había fracasado y etcétera. Muchas cosas malas le habían pasado en toda su vida. ¿Por qué? Porque ella tenía su vida, su casa, su familia, su matrimonio entregado, pactado a ese ídolo. Mira, ¿quién es tu protector en esta hora? ¿Cuál es tu cobertura? ¿Quién te cuida, en otras palabras? ¿A quién tú has encomendado tu vida? Los cuidados de tu familia. Ten mucho cuidado, porque hay coberturas de maldición como la que tenía este Bartimeo. La diosa Luna era la que gobernaba ese lugar, y por lo tanto eran principados de maldad los que se movían ahí dentro, espíritus cíclicos, como le dije yo, que aparecen de tiempo en tiempo. Cuando usted dice, no, ya pasé la prueba, viene otra prueba todavía más fuerte, otra cosa, y el diablo se aprovecha para robar, para matar y para destruir. Hoy es el día en que tú tienes que quitar de tu familia, de tu casa, de tu corazón, toda cobertura que no viene de Dios, que no es Dios mismo. Amén. Bueno, yo espero que tú allí en el lugar donde estás oyendo, asientas y digas amén conmigo. Hay gente que pacta sus vidas y el cuidado de sus hogares y que va de tiempo en tiempo a consultar espíritus de muertos. Usted dirá, ¿cómo así, pastora Lorena, que a los muertos, que cómo así? Sí, hay muchas familias, mucha gente que le ora, que le reza a los muertos, que tienen en la casa fotografías del bisabuelo, del tatarabuelo, de la esposa que murió hace como 20, 30 años, o cuando haya sido pero está muerta, o esposos muertos, hijos, padres, y les prenden velas y le hacen oraciones creyendo que ellos les protegen y que ellos oran en los cielos o donde quiera que sea por sus familias que están todavía en vida. Errores tremendos. Nosotros tenemos que hoy despojarnos de todas esas maldiciones si queremos que el Señor abra nuestros ojos y podamos realmente adorarle, podamos realmente glorificar su nombre. La Biblia dice, no consultarás a los muertos por los vivos. Óyeme bien, en Isaías, en el capítulo 8, verso 19 dice, cuando os digan, consultad a los médium y a los adivinos
que susurran y murmuran, decid, ¿no debe un pueblo consultar a su Dios? ¿Acaso consultará a los muertos por los vivos? No debemos, iglesia, consultar a los muertos por los vivos. Saúl tuvo la osadía de consultar a los muertos, de ir a los médium para que le digan cuál es la voluntad de Dios. Dios lo castigó, lo sacó del trono. Y él nunca más pudo volver al trono, aunque después lo deseaba con todo el corazón. Hay cosas que maldicen nuestra vida. Hay lugares donde nosotros no debemos ir porque son lugares de maldición. Nosotros tenemos que movernos en la voluntad de Dios, como dice la palabra del Señor. Ciegos como Bartimeo hay en todas partes. No más que nosotros pensamos que van a tener los ojos cerrados y que no van a ver. En lo natural, pero en lo espiritual, la mayoría de la gente está ciega. Cuando uno va a darle un consejo, no lo oyen, no pueden escucharte, porque no disciernen, no entienden, no tienen ojos para ver. Un ciego como este Bartimeo son todas aquellas personas que espiritualmente han perdido la visión por la desobediencia, consciente o inconsciente, pero desobediencia al fin. Yo pienso que Bartimeo conocía la palabra de Dios, conocía la ley de Jehová, por lo que dice el texto bíblico que más adelante vamos a de alguna manera mirar. Él conocía la palabra de Dios, pero hacía caso omiso a ella. Hay gente que ha oído mis prédicas por años, pero no se convierten a Cristo. Hay gente que ha oído la palabra del Señor por años de su vida, pero siguen consultando muertos, consultando a divinos, preguntándole a los muertos por los vivos, sujetos a la protección de ídolos, de santos, de vírgenes y de cuánta cosa se les ocurre. Hay otros que tienen su confianza en el Dios Mamón de las riquezas y juegan a la lotería, juegos de azar, de club hípico y todo eso. Porque en el fondo de sus corazones anhelan riquezas, pero no riquezas que son, como le dijera, que son obtenidas de la manera que Dios ha dicho que sean obtenidas. Tienen su corazón puesto en esas riquezas. Y hay gente a lo mejor que trabaja, que tiene buenos sueldos, pero ambicionan, codician y eso se ha vuelto un Dios para ellos, porque creen que el dinero les protege, que si tienen más dinero van a estar felices y contentos por toda la vida. Pero se equivocan. El único dueño de la vida es el Señor y Él puede quitarnos la vida en cualquier momento. No importa que seamos viejos o jóvenes, que tengas dinero o no lo tengas. Como el hombre que amontonó en la Biblia muchas cosas y le dijo a su alma, ahora alma mía, reposa, diviértete porque tienes plata para vivir todo lo que se te antoje, para hacer todo lo que te dé la gana. Y el Señor le dijo, necio, ¿no sabes que hoy vienen por tu alma? Hoy vienen por tu alma. ¿Y de qué le sirvió amontonar sus riquezas, hacer bodegas nuevas para echar todas esas riquezas que se le habían multiplicado? ¿Qué sacamos, hermano? Con ganar las cosas de este mundo si perdemos nuestra alma. ¿Quién te protege? ¿A quién has entregado tu corazón? Tal vez has perdido la visión de Dios, has perdido el querer como el hacer de buena voluntad en las cosas de Dios, porque estás en desobediencia. En lo íntimo de tu corazón, tú estás desobedeciendo a Dios.
Y por eso la palabra de Dios hoy nos ministra. Se han metido bajo cobertura que Dios nunca les ha dicho y que acarrean maldición a sus vidas. Desobedecer la voz de Dios y su palabra trae maldiciones. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Eso dice en 1 Timoteo 2:5. Un solo mediador entre Dios y los hombres. Tú no puedes andar buscando, que este interceda, que este haga, que este santito, que esta virgen, que este ídolo, que a través de este. No. Cristo es el único intermediario entre Dios y el hombre. En el versículo 46 dice que este hombre, Bartimeo, estaba mendigando. Dice ahí, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. ¿Qué quiere decir mendigar? Quiere decir que depende de otros para sobrevivir. Un mendigo es una persona que es incapaz de producir para su propia sustentación. Y esto no es en lo laboral solamente, sino en toda índole de cosas. Hay mendigos espiritualmente hablando porque están ciegos. Ciegos. La ceguera espiritual trae mendicidad. ¿Qué significa eso en lo espiritual, en el mundo de los creyentes, en las personas? ¿Qué significa un espíritu de mendicidad? Significa eso que tú nunca tienes para dar. Cuando pasan las ofrendas, tú no tienes para dar. No es que no tengas en realidad, es que te sientes pobre, sientes que los demás te tienen que dar a ti y tú no das nada. Aunque tengas, no das nada. Es una mentalidad de pobreza y de mendicidad. Hay gente que tiene dinero, pero viven como pobres, no porque sean humildes en el corazón, sino porque tienen una mentalidad de pobreza y de mendicidad. Los mueve un espíritu de mendicidad. Hay gente que nunca pone sus dones y sus talentos al servicio de Dios. No producen para la obra de Dios. No producen en el mundo espiritual. Son estériles. Jamás dan a luz hijos espirituales. No bautizan a nadie porque no traen personas nuevas, nuevos discípulos a las iglesias. Porque son estériles espiritualmente hablando. ¿Por qué? Porque están ciegos. La ceguera produce mendicidad, iglesia. Son incapaces de dar. Lo único que quieren es recibir. Y son personas que siempre están pidiéndote, puedes orar por mí, puedes interceder por mí, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, puedes esto, puedes aquello. Son mendigos del pan espiritual, mendigos de todas cosas que está en las promesas de la palabra y a lo cual los hijos de Dios podemos accesar a través de Cristo, del sacrificio de Cristo. Nosotros accesamos a esas promesas y a esas bendiciones, a esos dones que el Espíritu Santo nos da. Pero estos no tienen, según ellos, nada para dar, porque están ciegos. Si hay alguno que está oyéndome en esta hora y que está en esas condiciones, esté clamando en su corazón para que el Espíritu Santo le liberte. En Deuteronomio 15:4 dice algo muy bueno con respecto a esto. Dice, para que no haya mendigo en medio de ti, porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la tomes en posesión. Es decir, en la tierra que el Señor nos da, no hay mendicidad. Ese espíritu inmundo no se mueve en los lugares donde Dios nos envía. Si escuchares fielmente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy. Es decir, si tú obedeces la palabra del Señor, en ti no habrá mendicidad, no se moverá
ese espíritu de mendicidad. O sea, el problema es cuando uno no obedece la palabra del Señor. Bartimeo conocía la palabra de Dios, conocía el decreto de maldición sobre Jericó, pero él vivía allí. Llevando esto al plano espiritual, hermano, hay mucha gente que pierde la visión, que se salen del plan divino por la desobediencia y se transforman en mendigos de pan, en mendigos de amor, en mendigos de muchas cosas. Hay gente que mendiga el amor, anda que llamando a esto, al otro, haciéndose la víctima para que le ayuden, para que le cuiden, para que le hagan esto, para que le den. Espíritu de mendicidad. Y la mendicidad no solamente es en cuanto al pan natural, como le decía, en el plano espiritual. Andan siempre mendigando si el Señor nos ha dado autoridad para hollar serpientes y escorpiones, a ti y a mí como hijos de Él, para echarlos fuera de nuestra vida. ¿Por qué no tienen autoridad? Porque están enceguecidos, porque tienen su corazón en otras cosas. Hay gente que mendiga el amor de los hijos, el amor del esposo, el respeto de ellos. Anda mendigando eso. ¿Por qué? Porque han perdido la visión de Dios. Se desenfocaron del plan divino. Y andan mendigando, preguntándole a cada rato al esposo, a la esposa, ¿me ama? ¿De verdad que me quiere? Por cualquier cosa se resienten, por cualquier cosa se ponen a llorar, porque piensan que nadie les ama. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, tenga vida eterna. Dios dio a su Hijo por amor a nosotros, por amor a nosotros. Él nos ama por encima de cualquier cosa. Él nos ama, Él te ama, tú no estás solo ni sola en el mundo. El amor del mundo es imperfecto, pero el amor de Dios es perfecto para con nosotros. Si tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Él es padre de huérfano, Él es defensor de viuda. Él nos ama de verdad y nos protege de verdad. Él es la única protección que los seres humanos en realidad podemos tener realmente. Él es escudo alrededor nuestro. Él es nuestra protección. A Él correrá el justo y será liberado, será salvado, será levantado. A Él, iglesia. Él debe ser nuestra protección. Ejemplo de esto es Agar. Agar estaba ciega, no veía la fuente de agua que estaba a su lado. ¿Por qué? Porque estaba en desobediencia. Estaba en desobediencia, tenía una rabia contra su ama, su dueña. Estaba en desobediencia, huía de su ama en desobediencia. Y ahí el ángel de Jehová la encontró y le abrió los ojos para que pudiera ver esa fuente de agua que había allí, no muriera ella ni su hijo. Hay muchos que creen en Dios, pero no pueden orar solos. No pueden buscar la presencia del Señor solos. No pueden traer la unción de Dios, la presencia del Espíritu Santo, porque están ciegos. Tienen ojos y no ven. Tienen oídos y no oyen, tienen boca y no hablan, tienen manos pero no palpan, tienen pies y no caminan. ¿Por qué? Porque son como los ídolos que tienen, son como los ídolos a los que han pactado sus vidas, son como los ídolos que tienen para que les protejan. Eso dice la palabra en el Salmo 135. Tienen ojos pero no ven. Que el Señor hoy quite los velos de nuestros ojos. Hay gente que no dan de sus potenciales, que no tienen fruto, tienen sus talentos enterrados. Nunca se olvide que la Biblia dice que es mejor dar que recibir. Es mejor dar que recibir, iglesia. Dice que este ciego
estaba sentado junto al camino, junto ahí a orillas del camino, pero no en el camino. ¿Quién es el camino? Cristo. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Pero este estaba ahí junto nomás al camino. No estaba en el camino. Y eso le pasa a la gente que está ciega espiritualmente. Están junto al camino, miran como de lejito nomás, de ahícito nomás, como dirían algunos. Ni mucho para quemarse, ni poco para enfriarse. Ahí nomás. Oyen la palabra, están mirando tal vez los servicios, van a la iglesia, pero no se meten en la visión. Pelan, chismean, critican, hablan mal de los pastores, de los líderes, de las iglesias, que esto, que lo otro, pero ellos no se meten en el camino, ellos no siguen a Cristo, ellos nunca se entregan, nunca se convierten de verdad, nunca se rinden, nunca rinden su orgullo, su vanidad. ¿Por qué? Porque están ciegos. Hay que orar por ellos, hay que orar para que esos velos se le caigan. Tal vez han desobedecido, tal vez han puesto su corazón bajo una cobertura de maldición que les impide ver la gloria de Dios y la bendición del Señor hacia adelante. Siempre miran desde lejos. Tengamos cuidado, iglesia. ¿Qué cobertura tenemos? En el versículo 47 dice, oyendo que era Jesús. En el 47 dice, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Sabiendo que era Jesús de Nazaret. O sea, él sabía porque había leído la escritura, había leído la ley de Jehová, él sabía que había un Mesías que iba a venir, un Mesías prometido a través de los profetas del Antiguo Testamento. Él conocía esa palabra. Entonces dice, al oír que venía Jesús, él comenzó a gritar, Jesús, hijo de David. Reconocía que Jesús, el Cristo, era de la descendencia davídica, del linaje de David, desde donde iba a venir el Mesías. Él sabía esas cosas y reconocía que Jesús era ese Mesías prometido. Él conocía la palabra, pero estaba junto al camino, estaba ciego. Muchos saben que Dios es Dios, que el Señor Jesús es Dios, pero no pueden salir de esa cobertura de maldición que tienen. Les cuesta dejar esos mantos. Lot no pudo salir solo de Sodoma. El Señor tuvo que mandar ángeles para que lo sacaran de Sodoma porque él estaba enceguecido en las riquezas de Sodoma. Estaba enceguecido en ese lugar. Y los ángeles tuvieron que sacarlo y llevarlo agarrado del brazo porque él no podía ver por sí solo. Y de hecho la mujer de él quedó como estatua de sal porque no tenía visión hacia adelante, visión espiritual. Quiso volver atrás a la vida vieja. Amaba más la vida que estaba atrás, de pecado y de las cosas naturales de Sodoma. Se vislumbró con las cosas que el mundo le ofrecía y entonces no tuvo vista para mirar lo que Dios tenía para ellos por delante como familia. Hoy vas a ser libre de eso. ¿Hay algún Lot ciego aquí? ¿Hay algún Bartimeo ciego en este lugar? ¿Hay alguna Agar que no puede ver el pozo de bendición que está a lo mejor alrededor tuyo? ¿No puedes a lo mejor distinguir esos hombres y mujeres de Dios que Dios tiene alrededor tuyo? Porque estás ciego, no puedes ver. ¿Qué hizo él? Dice que él arrojó su capa. ¿Qué hacemos nosotros cuando en el mundo natural alguien tiene ceguera? Dice que los médicos te dan lentes
te dan colirios, te dan ungüentos para los ojos, para lubricar los ojos, para que te mejore la presión ocular o qué sé yo, ¿ya? Cuando Jesús lo llamó, dice que él arrojó la capa que tenía donde estaba él sujeto a esa protección de la luna. Él arrojó esa capa de maldición de Jericó que tenía encima. Arrojó la capa, esa protección que tenía. ¿Qué tienes que hacer tú para que el Señor te devuelva la visión? Arrojar esa capa, sacarte esa protección que tú has elegido tener o que tus antepasados eligieron por ti. Ahora es tiempo que tú decidas a la luz de la palabra bajo qué protección tú te vas a quedar. Él arrojó la capa, dice la palabra del Señor. Tiró esa protección que tenía y enseguida dice que seguía a Jesús por el camino. ¿Por qué? Porque Cristo lo sanó. Dice ahí que Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo, devuélveme la vista. ¿Qué quieres que haga? Dijo. Y él dice que recupere la vista. Que recobre la vista. Recobrar es recuperar. Eso significa que alguna vez él tuvo visión, pero ahora no tenía. ¿Por qué? Porque había elegido una protección indebida. Que recobre la vista, que recupere la vista, que el Señor unja nuestros ojos en este día con colirio espiritual, como dice en Apocalipsis 3:18, y que abra nuestros ojos para que veamos realmente la voluntad de Dios. Él arrojó la capa, arroja esa capa de maldición que has traído de idolatría, de paganismo, de ídolos que te apartan de la bendición de Dios. Aparta tus pies de esos lugares de maldición. Tal vez tú visitas lugares de maldición, lugares donde Dios nunca ha querido que tú vayas. Y eso te ha puesto ciegos tus ojos. Has hecho tal vez cosas en tu vida que te quitaron la vista espiritual. Que hoy el Señor tenga misericordia de nosotros. Que hoy el Señor pueda visitar a cada uno y tocarnos. Que podamos clamar como clamó Bartimeo el ciego y decir, Señor Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Que al oír esta palabra, si tú la estás oyendo, que tu corazón en el fondo pueda clamar mientras oyes, Señor Hijo de David, ten misericordia de mí. Quita esos velos que han cegado mis ojos. Yo quiero volver a ver. Yo quiero ver, Señor. Dame vista espiritual. Dame discernimiento. Yo quiero entrar a una dimensión de fe, de lo sobrenatural, donde haya visiones, sueños sobrenaturales, donde tú me guíes a través de tu Espíritu Santo. Señor, yo arrojo mi capa, diga conmigo, Señor, yo arrojo mi capa en este día en el nombre de Jesús. Señor, llévate todo lo que ha sido mi protección en esta hora, pero que no ha venido de ti, que yo he elegido en mi voluntad, en mis sentimientos, en mis emociones, o es lo que culturalmente yo heredé, es las costumbres de mis antepasados, las creencias de ellos. Señor, en este día yo renuncio a tener coberturas de dioses paganos, de ídolos, de vírgenes, de santos. Creo a la luz de tu palabra que tú eres el único mediador, el único intermediario entre Dios y los hombres. Eres tú, Jesucristo. A ti entrego mi vida en este día. Me postro delante de ti. Busco tu rostro, Señor. Llévate toda maldición que pesaba sobre mí. Oh Señor Jesús, tu palabra dice que tú anulaste con tu sangre preciosa el acto de los decretos que pesaban sobre nosotros, de maldiciones,
que venían arrastrándose en nuestra vida. Con tu sangre preciosa tú lo anulaste. Reconocemos en este día el poder de tu sangre de redimir, de salvar, de sanar, de restaurar, Señor amado. Sánanos. Sana toda ceguera espiritual y aún natural de los ojos, de las córneas, astigmatismo, miopía, degeneración de la retina, oh Señor, sequedad de la retina, desprendimientos retinales, presión alta en el ojo, en el globo ocular. Padre Santo, sana toda enfermedad, todo degeneramiento de la retina producido por la diabetes. Toca, Señor poderoso, toca los ojos, Padre, se abren. Oh, pone vista normal en las personas que usan anteojos, que usan lentes, Padre. En el nombre de Jesús son restauradas, Señor, las retinas. Oh, sana el astigmatismo, el estrabismo. Oh, Padre, sana esas retinas que están secas desde hace años, que se han desprendido, Padre, que se han dañado por la diabetes. Sana, restaura, Padre, en el nombre de Jesús. Sana, Señor, a todos aquellos que estaban bajo coberturas de maldición, como lo estaba Bartimeo. Padre mío, hoy elegimos arrojar esa capa de protección que habíamos tenido hasta ahora y elegimos tu protección, Señor. Oh, quita de nosotros toda maldición que vino a través de espiritismo, a través, Señor, de ídolos, de brujos, de pactos que hicieron nuestros antepasados. Cortamos esos pactos y renunciamos a ellos. Declaramos, Señor, que tu palabra es fiel y verdadera en nuestras vidas, Señor. Nos apegamos a ti desde este día y reconocemos tu señorío, Señor. Reconocemos tu gloria y tu gracia. Ábrenos los ojos para que podamos ver esas fuentes de bendición alrededor de nosotros, para que podamos caminar en el camino que eres tú, Cristo, que podamos salir de la orilla, que podamos dejar de ser espectadores, Señor, para estar en el camino, para servir en tu obra y en tu casa todos los días de nuestra vida, hasta que tú nos llames, Señor, y llevar con nosotros a nuestras familias, Señor, a nuestras ciudades y a nuestras naciones. Oh Señor poderoso, que se recupere todo aquello, Dios mío, no solo la vista a los que estaban ciegos, sino, Dios mío, que el diablo devuelva todo lo que ha robado, lo que ha matado y lo que ha destruido en la vida de los que están apoderándose de esta palabra y de estas promesas tuyas en este día. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias, Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Que Dios te bendiga. Te mando un abrazo grande de parte de todos nosotros aquí.